¿Quién ha dado entendimiento al gallo? ¿Quién ha dado entendimiento al gallo? De manera de conclusión y resumen de lo que hemos visto de Gregorio Magno y su consejo para los pastores, podemos considerar sus reflexiones sobre una pregunta un tanto extraña en el libro de Job, Job 38-36. Aunque muchas traducciones modernas no reflejen esa traducción, de hecho no encontré una en español que lo diga. La versión del texto que Gregorio tenía contiene esta pregunta: ¿quién ha dado entendimiento al gallo? El uso que Gregorio hace de ese texto nos ayuda en dos maneras. En primer lugar, él pone el entendimiento del gallo como el ejemplo del pastor y de hecho toca todo lo que hemos visto. Y en segundo lugar, vemos que el pastor debe depender de aquel que le ha dado sabiduría al gallo. Entonces, en primer lugar, el gallo es nuestro ejemplo que seguir y en segundo lugar, Gregorio nos dirige al maestro del gallo, para que él sea nuestro maestro también. Es el mismo Dios que enseñó la sabiduría al gallo, el que debe enseñarle también la sabiduría al pastor. En primer lugar, Gregorio utiliza la alegoría del gallo para hablar de los pastores de dos maneras principales. La primera es mostrar la importancia de la palabra acompañada de buenas obras. Y la segunda es la sabiduría para saber qué decir y cuándo. Esos dos puntos resumen bien lo que hemos visto a lo largo de esta obra. El gallo puede enseñar algo importante al pastor. Como ha dicho Gregorio, el pastor debe vivir siempre de forma coherente con su discurso y preferiblemente debe dedicarse a vivir antes de empezar a predicar. El gallo también ha aprendido esta lección. Gregorio dice que el gallo, antes de cantar, suele desplegar y batir sus alas como para alertar y preparar a las gallinas para su canto. El pastor debe imitar al gallo, preparando a sus oyentes para su predicación mediante una vida de buenas obras. Lo dice de esta manera. Además, la huella de su buen vivir debe ser ese camino de los que los demás siguen, más que el sonido de su voz indicándoles por dónde deben ir. Pues ese gallo que el Señor usó en su modo de hablar para simbolizar el buen predicador, cuando se dispone a cantar, primero sacude sus alas y al golpearse con ellas se pone más alerta, porque ciertamente es necesario que los que ofrecen las palabras de la santa predicación estén antes vigilantes en el celo de las buenas obras. Como el gallo es el jefe del corral, así el pastor es llamado a guiar a su rebaño con sus cantos, pero también con sus pasos. La iglesia no debe guiarse solo por las palabras del pastor, sino por su vida y su ejemplo de buenas obras. No como los fariseos, que debían cumplir con su palabra, pero no con sus obras. El pastor debe tener un balance entre esas cosas. Además, esto es necesario para el pastor también. El pastor se prepara a sí mismo para realizar la predicación con la solemnidad que requiere, cuando primero se sujeta a la voluntad del Señor en su vida, cuando se bate el pecho, alertando, despertándose a sí mismo para el trabajo solemne de predicar a través de la disciplina de buenas obras. Gregorio enseña una segunda lección del gallo. Esta lección se deriva de la práctica del gallo de realizar diferentes tonos en diferentes momentos del día. Principalmente, él señala dos periodos: cuando canta en la madrugada antes de que salga el sol, en la oscuridad, y cuando canta ya cuando el sol se ha puesto, o ha salido, perdón. A continuación, el gallo empieza a cantar. Gregorio señala que el gallo canta más fuerte a primera hora de la mañana, cuando todavía es de noche. A continuación, el gallo empieza a cantar cada vez más bajo a medida que amanece, a la luz inunda el corral. De ello extrae dos aplicaciones. En primer lugar, vemos su énfasis anterior a la importancia de equilibrar la severidad del juicio contra el pecado con la dulzura de las bendiciones celestiales y el aliento cuando la luz ha amanecido en el corazón de un pecador. Él dice: tenemos otro punto que debemos considerar con respecto a ese entendimiento del gallo, a saber,
que acostumbra a emitir sus sonidos más fuertes y prolongados en las horas más profundas de la noche, y que cuando se acerca la hora de la mañana, emite notas más suaves y débiles. Y una consideración de la discreción de los predicadores nos muestra lo que la comprensión de ese gallo en esos aspectos nos sugiere. Porque cuando predican a mentes que todavía son perversas, declaran los terrores del juicio eterno con voces fuertes y grandes. Porque al saber, griten, por así decirlo, en la oscuridad de la noche profunda. Pero cuando saben que la luz de la verdad ya está presente en los corazones de sus oyentes, convierten la fuerza de su grito en la suavidad de la dulzura. Y no hablan tanto de los terrores de castigo como de los encantos de la recompensa. Y cantan en ese momento incluso con tonos disminuidos, porque a medida que se acerca la mañana, predican todos los misterios más sutiles para que sus seguidores puedan escuchar más minuciosamente las cosas celestiales. Cuanto más se acercan a la luz de la verdad, y para que la nota más corta del gallo pueda encantar a aquellos que están despiertos, a quienes su nota prolongada había despertado de sueño, a fin de que todos los que han sido corregidos pueden deleitarse en conocer minuciosamente las dulzuras del cielo, que antes solían temer las adversidades del juicio. Cuando un pecador está en la oscuridad de la noche y perdido en sus pecados, un predicador debe ser como el gallo audaz que canta fuerte para despertar a todo el corral. Pero debe despertar al pecador de su oscuridad y de su muerte eminente. Sin embargo, cuando la luz ha amanecido y el temor al juicio ha pasado, el predicador debe comenzar a usar tonos más suaves que animen a los cristianos a seguir adelante en la piedad y a buscar recompensas celestiales. En la oscuridad, dice, los advierte de la venida del juicio, el temor, trata de instilar temor del juicio divino. Pero cuando ya la luz ha venido, trata de encantarlos, de atraerlos a Cristo con las dulzuras de las recompensas celestiales. Qué diferencia, ¿cierto? No voy a hablar al pecador de buscar cosas celestiales. Él debe reconocer que está en el precipicio y está al punto de caerse en el juicio divino. Entonces necesito despertarlo a su estado caído y perdido, para que después pueda despertarse de ese estado y buscar la luz de Cristo. Para el cristiano despierto, el pastor debe guiarlo suavemente y atraerlo con la dulzura del cielo. Eso refleja un consejo de dar palabras sazonadas para cada estación. Como el gallo da una voz distinta en cada momento, según el estado de los oyentes, así también el pastor debe estar atento al estado de sus oyentes y predicar según sus necesidades más urgentes. Cuando reconoce que hay muchos oyentes aquí que están en la oscuridad, debo cantar fuerte para que se despierten. Pero cuando están despiertos, podemos hablar de manera más calma. Está hablando de tono, en un sentido, sí habla de tono. Pero más que eso, está hablando del contenido de la verdad. Aquí advertencia del juicio, aquí animar con las dulzuras de los cielos. La segunda aplicación de esta misma imagen de cantar tonos diferentes según el momento es que así como el gallo difiere en su tono de la oscuridad de la noche a la luz del amanecer, así también el pastor debe tener cuidado acerca de cuándo introduce a los creyentes a los misterios divinos. Las verdades claras de las Escrituras son las que él debe cantar tan fuerte como sea posible, incluso en la oscuridad. Pero los misterios sutiles y profundos de las cosas celestiales deben ser susurrados a aquellos que ya han recibido la luz del Evangelio. Él dice, el predicador debe darse cuenta de que no debe arrastrar las almas de sus oyentes más allá de sus fuerzas. De lo contrario, la cuerda de la mente, por así decirlo, se tensará demasiado y se romperá. Porque todas las cosas elevadas deben ocultarse a un público general y compartirse cuidadosamente solo con unos pocos. De ahí que se le diga al bienaventurado Job, ¿quién ha dado entendimiento al gallo? Porque un santo predicador, cuando grita en voz alta en un tiempo de oscuridad, se asemeja a un gallo que grita en la noche, como se dice. Ya es hora de que nos levantemos de sueño. Y de nuevo, velad justos y no pequéis. Pues el gallo acostumbra a gritar más fuerte en las horas nocturnas. Pero cuando se acerca la mañana, baja en la duración y el volumen de su voz.
Así también el predicador justo habla con propiedad a aquellos cuyos corazones están oscurecidos por las tinieblas, sin compartir con ellos los misterios secretos, para que oigan las cosas sutiles relativas al cielo cuando se acerquen a la luz de la verdad. Cuando el predicador habla del evangelio, del juicio venidero, debe hablar de modo que todos puedan discernir claramente su voz. Sin embargo, cuando habla de los misterios ocultos, que se guarden mejor para los doctos experimentados, debe susurrarlos a unos pocos en la confianza que proporciona la luz del Espíritu de Dios. Requiere discernimiento de presentar la verdad en una manera, en un tiempo apropiado. Cuando están listos para estas verdades, para que no les cause daño, para que no les tiente al error, para que no lo lleven a un extremo pecaminoso. Por lo tanto, esas tres lecciones que debemos aprender del gallo. Primero, el predicador debe tener una vida piadosa que acompañe su predicación pública. Debe tener campanillas en sus vestiduras. Segundo, debe tener discernimiento para saber cuándo predicar la verdad claramente a todos y cuándo retener profundos misterios que podrían causar confusión a algunos. En tercer lugar, debe acomodarse a sí mismo y a su método de hablar las necesidades de sus oyentes, utilizando la severidad del juicio en algunas ocasiones y en otras la suavidad de la compasión. En otras palabras, debe vivir de acuerdo con sus palabras, debe tener discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo no, y debe dar una palabra sazonada para cada estación. Sin embargo, hay un punto final en el consejo de Gregorio que provee una conclusión muy útil a esta clase. Encontrar y mantener el equilibrio, luchar contra la tentación, tener sabiduría celestial, ser audaz contra el pecado, son todas tareas que Gregorio ha prescrito a un pastor. Pero él no quiere enviar al pastor a la tarea dependiendo de su propia fuerza. De hecho, ese tipo de autosuficiencia y orgullo es uno de los peligros más grandes para el ministerio pastoral. Por esa razón, Gregorio exige al pastor que siempre tenga en cuenta su debilidad. La consideración de la propia debilidad debe someter cada uno de sus logros, para que el oleaje del orgullo no suprima sus buenas obras ante los ojos del juez secreto. El tener siempre presente la debilidad y los muchos fracasos es el antídoto necesario para que el pastor no se envanezca. Gregorio entendía íntimamente la dificultad del ministerio pastoral. Mientras servía como diácono antes de ser obispo, encontró ese cargo como un peso por encima de sus capacidades. Pero unos años después fue ordenado como obispo. Sus cartas reflejan muchas veces el cargo abrumador del ministerio pastoral y como muchas veces fue cargado más allá de sus fuerzas. En una ocasión describe esta experiencia así. Posteriormente, a pesar de mi falta de voluntad y reticencia, en el mismo momento en que el ministerio del altar era una pesada carga como diácono, se me impuso la carga adicional del cargo pastoral, que ahora me resulta mucho más difícil de soportar, y que me siento incapaz de hacerlo, y no puedo respirar con ninguna seguridad cómoda en mí mismo. Por tanto, cada pastor o aspirante al oficio pastoral debe preguntarse, como Gregorio mismo se preguntó, ya que el ministerio pastoral es una obra tan grande y somos tan débiles, ¿quién es suficiente para esas cosas? ¿Dónde se encuentra la sabiduría, el discernimiento y la verdad necesarios para todas esas tareas difíciles? A esa pregunta Gregorio responde con otra pregunta. ¿Quién ha dado entendimiento al gallo? Porque la respuesta a esa pregunta nos da la respuesta a la otra. La respuesta es el Señor nuestro Dios en su gracia. La respuesta a esa pregunta es un gran consuelo para los pastores. Porque el asumir el papel... Entonces, el asumir el papel de cuidar de las almas es una tarea desalentadora y agotadora. De hecho, Gregorio dice que cuando uno trata de acompañar a los pecadores en sus tentaciones, y todas las tentaciones secretas del alma son expuestas delante de él,
El enemigo a menudo utiliza esto para tentar y atacar al pastor con esas mismas tentaciones. Es decir, al tratar los pecados de otros, el enemigo provoca la tentación a los mismos pecados en el pastor. Sin embargo, Gregorio dice que Cristo ve esta compasión que el pastor muestra hacia sus ovejas, y por lo tanto proporciona una medida especial de gracia a aquellos pastores que humilde y diligentemente cuiden de sus almas. Dice, pero sucede a menudo que cuando el alma del director espiritual aprende por el uso que hace de la economía, las tentaciones de los demás, es atacada también por las mismas tentaciones de las que oye hablar. Lo mismo sucede con el agua del lavatorio, porque del tabernáculo. ¿Cómo es? ¿Dónde se lavan las manos ahí en el tabernáculo? Vila. En lavatorio, ¿se entiende? Porque al limpiarse las manos, la multitud del pueblo, el agua se ensucia, pues al recibir la suciedad de los que se lavan, pierde la claridad de su pureza. En cuanto a esto, sin embargo, el pastor no tiene nada que temer, porque Dios, que pesa todas las cosas con precisión, rescata al pastor de sus propias tentaciones en proporción a la compasión que sufre por las tentaciones de los demás. Dios no llama a los pastores a esta peligrosa tarea de enfrentarse al pecado y ver todas las clases de pecado en el pueblo, sin proporcionarles también gracia para luchar contra la tentación. Aunque ser pastor es peligroso, Gregorio confronta a los pastores con la gracia y la compasión del príncipe de los pastores, quien se asegura de que sus subpastores tengan la gracia necesaria para continuar su labor de cuidar a las ovejas. Asimismo, este punto es tan importante porque así como el Señor mismo es el que hizo la boca del hombre, como le dijo a Moisés, también es el que da tanta sabiduría a los pastores para que usen su boca en la cura de almas. Dice Gregorio, lo cual, sin embargo, no presumimos hacer de nuestras propias fuerzas, sino en aquel que ha hecho elocuentes las lenguas de los niños, porque el Espíritu del Señor llena el mundo, y el que contiene todas las cosas tiene conocimiento de la voz, pues la voz del Padre Todopoderoso es Dios Todopoderoso, y deseando hablar de Él, en Él no seremos mudos en modo alguno, porque el Verbo Todopoderoso nos dará palabras provechosas. Aquel que, por nosotros encarnado, vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vemos su fe nicena. La fuerza y la sabiduría que el pastor necesita para usar sus palabras para la edificación vienen de aquel que es la palabra de Dios misma y el que se encarnó por nosotros. Él es quien ha comprado los dones y la vocación de cada pastor. Y es en su fuerza que cada pastor debe desempeñar su oficio. Solo con la sabiduría que nos da aquel que nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios, puede un pastor dar una palabra oportuna para todas las diversas circunstancias, mantener fielmente la unidad de la verdad, condenar con honestidad el pecado y promover con disciplina y gracia la práctica de la santidad. Cuando Dios nos llama a predicar las verdades gloriosas de Dios Trino, en Él no seremos mudos en modo alguno. Cuando por Él y delante de Él salimos a hablar, podemos confiar en su fuerza, en que Él va a bendecir nuestros esfuerzos, y aunque acompañados de muchas debilidades. Aunque Gregorio era un hábil predicador y orador, reconocía sus muchas debilidades. Pero recobra el ánimo cuando reflexionó sobre la realidad de que es Dios quien da el don de hablar. Es Dios quien creó la boca y da la sabiduría. Y de hecho, es Dios que es tan capaz de usar instrumentos inútiles como Él, que incluso una vez habló a través de una burra. Y si habló a través de una burra, también puede hablar a través de Él. Y dice, yo desesperaba en verdad de estar a la altura de estas cosas, pero más fuerte por mi propia desesperación de mí mismo, inmediatamente elevé mis esperanzas a aquel por quien la lengua de los mudos es abierta, quien hace que los labios de los niños hablen elocuentemente, quien ha marcado los rebuznos indistintos y brutos de un asno con medidas inteligibles del habla humana,
quien ha marcado los rebuznos indistinguibles y se repitió. ¡Qué maravilla! Pues que un hombre sencillo recibe entendimiento de aquel que cuando quiere pronuncia su verdad por boca de las mismas bestias de carga. Armado entonces con la fuerza que ese pensamiento me proporcionaba, desperté mi propia sequía para explorar un pozo tan profundo. En esa debilidad, muchas veces Gregorio se encontraba en el dilema de tener celo por servir al Señor, un deseo ardiente, pero ser limitado por sus propias debilidades. ¿Cuántas veces nos sentimos eso? Quiero servir, pero está tan verdadero, tan palpable mi debilidad. Pero en vez de negar sus debilidades y salir orgullosamente en una dependencia de sus propias fuerzas, y en vez de desesperarse por completo, permitió que esas debilidades le llevaran a tirarse sobre la gracia de Dios, quien da sabiduría al hombre. Sin embargo, inmediatamente, cuando en un aprieto entre mis alarmas por mis debilidades y mis devotas aspiraciones, alcé los ojos de mi mente al otorgador de todos los dones. Ya que toda buena dádiva viene de Él, y su palabra ha dicho, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, le será dada. El pastor puede calmar las alarmas sonadas por sus debilidades con la esperanza de que Dios sabe bien portar tesoros inestimables en vasos de barro. De esa manera, el ministerio pastoral se vuelve todo de Dios y todo para Dios. Cuando el pastor se olvida de sus debilidades, su ministerio vuelve algo para exaltar sus fuerzas y dones. Cuando la mente ignora el soberano gobernante, busca la alabanza por sus propios méritos y comienza a conferirse a sí misma cada bien que ha recibido con el propósito de ser un heraldo para el verdadero dador. Busca la alabanza por sus propios méritos y comienza a conferirse a sí misma cada bien que ha recibido con el propósito de ser heraldo del verdadero dador. Entonces, recibió esos dones con el propósito de ser heraldo de Dios. Pero ahora, al olvidarse de que depende completamente de Dios, lo hace para recibir Él los bienes de esos dones. Pero cuando el pastor entiende sus debilidades, no se desespera. Antes bien, se tira en oración y humildad delante de los pies de aquel que enseña la sabiduría y habla la verdad por boca humana. Y así no busca cumplir su ministerio para jactancia propia, sino completamente para la gloria de Dios. En conclusión, los pastores están llamados a predicar y aconsejar. Estos son esenciales para la tarea de cuidar las almas. Por esa razón, sus palabras deben ser sabias y discernientes. Gregorio nos ha enseñado que las palabras del pastor deben ir acompañadas de una vida santa. Dice que los pastores deben guiarse por el discernimiento, porque pueden evitar el error y hablar con justicia a las personas adecuadas, en el momento oportuno y de la manera correcta. Enseña a los pastores a meditar continuamente en las Escrituras, para que puedan comprender la amplitud de la verdad de Dios y ser capaces de aplicarla adecuadamente a la diversidad de las experiencias cristianas. Sin embargo, Gregorio reconoce que esa tarea está mucho más allá del alcance de cualquier hombre natural, por lo que dirige a cada pastor a una humilde dependencia de la gracia de Dios y de la obra de Cristo, que es la palabra de Dios encarnada, para que pueda encontrar la sabiduría para luchar contra el pecado, decir la verdad y cuidar de las almas de las ovejas de Cristo. Y con esto, mis hermanos, cerramos nuestro estudio.